Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Hoy vamos a realizar un trabajo con una botella que puede llamarse Endumbo Munalunga o se puede llamar Boate o Emboate o Embungo. Es como se llama la botella en esta religión. Si bien nos podemos remontar a cientos de años atrás, donde el palero y el criollo han utilizado la botella por cientos de años para embotellar espíritus, para recoger el espíritu, para hacer trabajo para el amor. Muchos paleros en Tambatilanga criticaban el poder realizar los trabajos en una botella, como hemos dicho, en un emboate, pero los paleros criollos utilizaban mucho las botellas, a pesar de que el africano también. Muchos africanos criticaban el modo de trabajar con la botella, pero ellos hacían el trabajo en un güiro seco o un güiro amargo. El güiro amargo es aquello que cogen para la música, para sonarlo así, de esa manera, pero el palero lo utiliza muchas veces para guardar la chamba o los beberajes que tiene especiales para la enganga. Podemos comprender esta religión y así podemos expandir nuestros conocimientos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque usted puede lograr hacer un trabajo verdadero alante de su fundamento o alante de su enganga. Yo particularmente trabajo siempre mucho con los fundamentos, porque así me enseñaron a hacerlo, y utilizo las engangas realmente para cuando me hace falta. Podemos ver que con la vela vamos pintando y hemos dividido la botella en 4 partes. Ahora estamos haciendo especie de unas plumas para así estar en convenio directo con Mamá Chola, la caridad del cobre. Si bien hemos utilizado esta botella para el amor, en este caso vamos a meter 2 muñecos adentro de hojas de maíz y así vamos a endulzar a ese matrimonio o a esa pareja que quieren unirse simplemente con los palos que siempre hemos utilizado para el amor, que es Benjamín, Jalajala, Yamao, palo moruro, palo vencedor, y quizás otros palos más que me hayan faltado en este momento. Pero la realidad es que el gangulero pinta especie de signos a la botella y de esta manera presenta un verdadero trabajo, no solo para usted que lo está haciendo, sino para la persona que lo viene a buscar. El palero también puede echar el semen de la persona, el pelo de la cabeza de la persona, las uñas de la persona al cual le estamos haciendo el trabajo. Quemamos los 2 nombres y la ceniza también la echamos dentro de la botella. Esto va a hacer el cumplimiento de todas estas cosas que mantienen sus energías y sus corrientes para así crear la hechicería o brujería o la mayumba al cual estamos haciendo. Yo siempre le aclaro todos estos puntos, se lo digo despacio para que ustedes lo comprendan, para que no tengan confusión al hacerlo. Sigue pintando signos a la botella, especie de plumas, al cual, como hemos dicho, está representado con Mamá Chola, el fundamento este que aparece aquí
en la parte izquierda, en la representación del lucero el cuyo girundi, del tatiraca, al cual se presta siempre para hacer los trabajos en la botella. O sea, cada vez que nosotros vayamos a hacer un trabajo con la botella, siempre de un modo o de otro tenemos que pintar el signo del lucero, el cuyo, el lenguaje, como es conocido, lucero mundo o lucero monte. Este va a cerrar los caminos de los espíritus al cual podemos coger, también utilizando una botella, boate o en bungo, como es conocido, o en tumbo munalunga, como se conoce el nombre en esta religión de la botella. Siempre nos es imprescindible conocer cada paso a seguir en estas manifestaciones. De esta manera logramos obtener así mayores resultados utilizando en muchas ocasiones tierra de las cuatro esquinas de donde vive la persona al cual vamos a estar utilizando muchas veces tierra del centro del monte para que el trabajo se refresque, una tierra que no le dé el sol y que esté tapado por los árboles. Podemos utilizar en muchas ocasiones Dimbo Musenga o Indiambo Quincolo, mierda abeja o melado, y también le podemos echar un poco en tumbo vino seco y a la vez un poco de aguardiente. En muchos momentos utilizamos jutía humada y pescado humado. Si no tenemos la jutía, pescado humado, porque esto va a mantener a los espíritus trabajando adentro y alimentándose, ya que estos espíritus van a ser encerrados. Muchas veces podemos pensar que estas manifestaciones nos puede dar hasta temor a poderlas hacer, ya que el Tata Iraca presenta trabajos que son de cientos de años guardados en su cartilla. O sea que cuando usted haga una cartilla con el nombre de Tata Iraca, usted está recogiendo datos de ciento y pico de años atrás. Y eso es incalculable el valor que tiene para los ganguleros. Siempre presentamos, cuando utilizamos cualquier tipo de trabajo con la botella, de esta forma, cambiando las patipembas o signos de acuerdo al trabajo que nosotros hagamos. Hoy yo les expreso todo esto a ustedes. Mañana no sé el tiempo que perduraré en estos programas, pero por el momento sé que voy a mantenerme en ello y que ustedes van a seguir aprendiendo de todas estas cosas que lo van a llevar por el buen camino, y no solo eso, van a expandir sus conocimientos que ya usted tiene. Nunca nadie ha expresado de esta manera los trabajos en el Palo Mayombe. Muchos de estos trabajos son desconocidos porque llevan guardados ciento y pico de años, y si utilizan la botella nunca le han pintado firma. Como hemos dicho anteriormente, la botella sirve para recoger espíritus, esos espíritus que muchas veces se recogen, pero recogen el obsesor y no recogen al espíritu principal, que es el que mandaron, y ese espíritu por ninguna razón lo recogen, lo elevan, lo llevan, lo sacan, pero vuelve de nuevo ese espíritu a molestar. Se embotella, haciendo convenio o tratado con el propio Sarabanda o con la propia centella, llevándolo al monte a enterrarlo o llevarlo al cementerio, a Campofinda, o llevando
a Cunalombo, al monte, o llevándolo al mar. Esto ya va a estar, como dicen, en las profundidades, y Madre Agua o Mamá Mbo va a hacerse cargo de esto. Los espíritus tienen temor grande a que lo embotellen, ya que cuando lo embotellan estos espíritus nunca pueden salir a no ser que la botella se rompa, y como hay un convenio o tratado, esto va en la identidad con que usted haga el convenio o tratado, va a recogerlo. O sea que este espíritu ya no va a perturbar más a la persona. Utilizamos el muñeco, la representación de la mujer, la magia que encierra todo esto, nos da la claridad de cómo funciona esta religión, y usted verá que hemos puesto un muñeco de mujer que representa a la mujer dentro de la botella, que es el único muñeco que se puede poner dentro de la botella, porque si usted va a poner un muñeco de tela va a ser imposible. Y esto va a representar dentro de la botella como especie de una mujer. Esto es la magia que encierra todo esto, al cual podemos estar viendo. En el mundo complicado que tiene el palero, siempre el envidioso va a estar presente. Usted aprenda y no sea como yo, que enseña a las personas, porque eso le va a traer problemas a usted mismo. Usted aprenda esto y manténgalo callado. Ahora echa también al hombre dentro de la botella, como hemos dicho, podemos echarle miel de abeja, melado de caña, podemos echar palo jala jala, vencedor, ven a mí, yo puedo más que tú, palo moruro, echar miel de abeja, melado de caña, echar la uña de la persona, echar el pelo, echar el semen de las dos personas. Y esto va a estar complementando con todas las cosas que necesitan estas dos personas para unirse, echándole humo de tabaco adentro de la botella, amarrando con hojas de maíz y echando dos hojas de maíz amarradas dentro de la botella, echando también dos dedos de alcohol dentro de la botella, para así cumplimentar el trabajo. Después vamos a pasar a ver las patipembas o signos utilizados, y así poder de un modo o de otro ver cómo el gangulero realiza y presenta un trabajo con la botella, con buarte o en buarte o en bungo munalunga, así como se llama la botella en estas manifestaciones. Pintamos con cascarilla para que salgan los signos que hemos pintado, y podemos darnos cuenta cómo se presenta esta botella alante de los espíritus. Willy y yo dicen ganga, que aco, dice abuel, dice androla, dicen cunalombo, mamá cubelango. Dice ya va cuenda mamá chola, dice pa' que cuenda, dicen cheche, carajo. Dice ya va cuenda moana, dicen los mundeles, dicen carajo. Dicen juran, dicen ganga de cunanchila, dicen todos los diames, dicen de abuel, dicen carajo, dicen pa' que cuende, dicen cheche, dicen bachechi. Ande solo, no ande con dos o tres personas, porque eso le va a traer problemas. Tenga cuidado con su amigo que está enamorando a su mujer. No meta amigo en su casa. Aprenda lo que le estoy enseñando y manténgalo en un tabú. Cuídelo como cosa buena. Cuídelo como oro. Un salam aleikum para todos los tata, tataita, ya y en gay.